En estos días estuve conversando con un amigo y él me dijo: oye Billy, ¿sabes qué? Yo sé que la única forma de obtener la salvación es a través del Señor Jesucristo. Soy conocedor de la palabra de Dios y sé que la Escritura dice que Jesucristo es la puerta y el que por él entrare será salvo. Lo que dice el libro de Juan capítulo 10 versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Él me decía: Billy, yo soy conocedor de la palabra de Dios y sé que lejos del Señor o sin el Señor no podemos obtener la salvación. Sé que la única forma de ser salvos y de heredar la vida eterna es a través del Señor Jesucristo. Pero tengo un pequeño problema, y es que me da miedo aceptar al Señor y cometer errores y después sentirme que he jugado con el Señor, sentir que le he fallado a Dios, sentir que he jugado con Él, con su palabra, y que pueda ser condenado por eso. Y hoy por esa razón hoy quisiera hablar un poco de lo que es la salvación. Y es que la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña diciendo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo. En general, Dios no hace acepción de personas, para empezar. Y es importante saber que nosotros no podemos hacer más para que el Señor nos ame más, y tampoco podemos hacer menos para que nos ame menos. Él nos ama tanto a todos que entregó a su Hijo, el único que Él tenía, para que todos pudiéramos ser salvos. Y dejó su sangre como provisión para que nosotros pudiéramos acudir a la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados. El Señor Jesucristo no murió en una cruz por los pecados que tú cometiste en tu pasado. No. El Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonarte por los pecados que cometiste en tu pasado, lo que has cometido en tu presente y lo que vas a cometer en tu futuro. Lo importante es que entiendas lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante, donde dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que entendamos que tenemos que creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y declararlo con nuestra boca y gozar de esa salvación a través de eso, y después cumplir la palabra de Dios a toda cabalidad. Si nosotros cometemos algún error, alguna falla, algún pecado durante el proceso, durante nuestro camino, tenemos que entender que no, el hecho de que aceptemos al Señor Jesucristo el día de hoy no nos hace perfecto inmediatamente, pero tenemos que caminar en santidad, tenemos que caminar en busca de la perfección. ¿Qué es caminar en santidad? Pues muchos se preguntarán: ¿se puede llegar a ser santo completamente? Y es que el ser humano, muchos piensan que la santidad es una meta a la cual llegar, y realmente la santidad no es una meta a la cual llegar. Tú nunca podrás decir: por fin, hoy lo logré, ya por fin soy santo. No, nunca podrás decir eso, porque la santidad no es una meta, sino un camino que seguir. La santidad es una carrera de vida. Es algo que tienes que luchar, por lo que tienes que luchar día a día, desde que aceptas al Señor hasta el día en que partas de este mundo hacia la presencia de Dios. Tú podrás decir: pero ¿y si cometo errores? Si cometo fallas, ¿podré ser salvo? Si te arrepientes de corazón y sigues la manera o buscas la manera de seguir en los caminos del Señor, tratando de ser día a día mejor de lo que fuiste el día de ayer, créeme que serás salvo, porque Dios busca a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquel adorador que le adora al Señor en espíritu y en verdad es aquel que anhela celosamente hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateos capítulo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si cometes un error, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, clama la sangre de Cristo
y sigue perseverando. Persevera hasta el fin de tu vida y verás la gloria de Dios. Podrás obtener la promesa del Señor. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 35 dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tienes que tener paciencia. Nunca podrás ser santo completamente al 100%. El día que lo seas, ese día Dios te arrebatará de este mundo y le llegarás a su presencia, porque nadie puede ser completamente santo, ni siquiera el apóstol Pablo. Tú dirás, ¿cómo que el apóstol Pablo no era completamente santo? Bueno, podemos buscar acá en el libro de la segunda carta que le hizo el apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 12, verso 8 en adelante. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia diciéndole que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué era ese aguijón el cual estaba hablando el apóstol Pablo? Y muchos dicen que quizás era la enfermedad que él estaba padeciendo, por la enfermedad por la cual él había llegado a los pies de Cristo, que había sido una ceguera, o quizás era alguna debilidad física, alguna debilidad en su temperamento o algún pecado que lo venía arrastrando. Pero él decía que le ha orado 3 veces al Señor, dice, le he orado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y la respuesta que Dios le da a él es: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo dice lo que yo considero lo que es un grito de júbilo, diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo sabía que su debilidad, colocándola en manos del Señor Jesucristo, era más fuerte y más poderosa que cualquier pecado, cualquier circunstancia, cualquier problema que pudiera arrastrar en su vida. Él tenía la confianza puesta en Dios y él solamente se preocupaba por cumplir su voluntad, por cumplir su palabra. La palabra de Dios dice, un mandamiento del Señor: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que salir y predicar el evangelio de Dios. Tenemos que buscar la manera de cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la manera de ser santos, de ser llevados o caminar a través de la perfección. Y la única forma es luchando día a día por ser mejor persona. La palabra de Dios dice también en el libro de Efesios capítulo 2, verso 9, que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, el hecho de que tú cometas un error o un pecado o una falla distinto a otro hermano, eso no quiere decir que eres salvo. La palabra de Dios dice que tienes que aceptar al Señor, creerlo en tu corazón, confesarlo, y entonces serás salvo. Hay quienes dicen: hermano, yo no robo, yo no mato, yo no hurto, yo no cometo adulterio y le soy fiel a mi esposa, por lo tanto no cometo pecados graves, yo considero que soy merecedor de la salvación. Pues déjame decirte, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando en esta hora, déjame decirte que estás en el error, estás equivocado. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 verso 9 que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, tú puedes ayudar a 1000 personas y tratar de ser la mejor persona posible dentro de la sociedad y aún así no ser salvo. Si no aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y lo crees en tu corazón, entonces ahí podrás ser salvo, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor en la Escritura. Por lo tanto, para aceptar al Señor Jesucristo, lo único que tienes que hacer es hacer la oración de fe, hacer una oración de fe creyéndolo en tu corazón y actuando según la voluntad de Dios. Es decir, tratar de hacer la voluntad del Señor lo más posible que puedas en tu vida durante todo el resto de tu vida. Y vuelvo y te repito, quizás el día de mañana o pasado mañana o incluso hoy mismo puedas cometer un error, pero la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tú debes, si cometes alguna falla o algún error, debes arrepentirte, clamar la sangre del Señor Jesucristo sobre tu vida y luchar por ser mejor cada día. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse significa lamentarse de un hecho anteriormente
ocurrido y no volverlo a hacer, cambiar la forma de pensar. Si cometes un error, trata de cambiar tu forma de pensar, trata de no volverlo a hacer y trata de caminar en santidad día tras día por el resto de tu vida. Recuerda, la santidad no es una meta a la que llegar, es una carrera a la que seguir. Ahora yo te invito a que ores conmigo si te ha gustado esta predicación y quieres aceptar al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Yo te invito a que cierres los ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, he oído tu palabra. Tu palabra es espíritu y son vida. Yo declaro, Jesús, que eres mi único y suficiente Salvador. Yo te acepto en mi vida. Haz en mí un hombre nuevo, Señor. Ayúdame a caminar en santidad, a caminar bajo la perfección, a caminar bajo la sombra del Espíritu Santo, mi bendito Dios, y ayúdame todos los días, el resto de mi vida, por ser una mejor persona y por ser agradable ante ti. Te pido perdón por todos mis pecados, los que he cometido consciente como inconscientemente, y te pido, Señor, que hagas en mí una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.